Si te gusta nuestro contenido y realmente te interesa recibir notificaciones de cuando subimos videos nuevos o hacemos alguna publicación, te podés dirigir hacia acá abajo y apretar en este botoncito de suscribirse, y para recibir todas nuestras notificaciones apretás en esta campanita. Si lo que venís a buscar es un tema en específico y no te querés comer 1 hora 36 minutos de video, en la descripción apretás en mostrar más y acá abajo hay un temario. Apretás en el tema que te interese en el minuto exacto en el que está mencionado y te lleva automáticamente a esa parte del video. Hola gente de YouTube, soy Ramiro de EduSalud, acá con mi cara, esta vez con mi cara, y hoy vamos a ver cómo estudiar. No les voy a decir que les voy a enseñar cómo estudiar, no les voy a decir que la manera de la que yo estudio les va a servir a ustedes, no les voy a decir cómo es que yo estudio, ¿sí? Pero a su vez les voy a decir cosas que por ahí yo no hago, pero sé que les sirven a otras personas, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy es más o menos dar un pantallazo general de cómo estudiar. Desde cómo comenzar a estudiar hasta cómo organizar la información y hasta cómo fijarla. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Si ven que estoy un poco todo cortado, es porque me afeité y bueno, cuando yo me afeito soy, no sé, parezco Freddy Krueger más o menos porque me saco cachos de piel con la maquinita de afeitar, soy medio tonto. Pero independientemente de eso, no es que me metí en una pelea callejera ni nada similar. Este video lo pidieron muchísimo, literalmente muchísimo, mucho. Miren acá, para que vean que no les estoy mintiendo, lo pidieron demasiado. Ramiro hace este video, así que bueno, hoy les traigo lo que quieren. ¿Sí? Vamos a empezar por lo que es el primer paso de lo que es el estudio, que es la concentración. Es clave, es fundamental que la persona que va a estudiar esté concentrada. Si no estás concentrado o concentrada, no estudies, no sirve estudiar si no estás concentrado, si no estás disperso. Dentro de lo que es la memoria, ¿sí? Entra algo fundamental que es la atención. Para que una persona pueda memorizar necesita prestar atención. Si una persona no presta atención, no va a memorizar, no va a fijar las cosas en la memoria. ¿Sí? No podemos memorizar un número de un celular si no estamos prestando atención a los números que nos están diciendo, ni en el corto ni en el largo plazo. Así que lo primero y fundamental que ustedes tienen que tener presente es que antes de estudiar hay que estar concentrado. ¿Qué implica estar concentrado? Implica que si tenés sueño, no estudies. No sirve estudiar si tenés sueño. Porque cuando tenés sueño, tu SARA, ¿sí? Está disminuido, está disminuida la actividad del SARA. Si disminuye el SARA, disminuye la activación de la corteza. Si disminuye la activación de la corteza, disminuye la atención. Y a su vez, disminuye la capacidad de generar memoria. Es decir, tenés sueño, no estudies. No tiene sentido. Más vale dormir, aunque sea 1 hora, 2 horas, y después te pones a estudiar. Vas a ver que realmente te va a ser mucho más útil. ¿Sí? Eso es lo primero. En segundo lugar, hay que tener un equilibrio entre lo que es el estudio y lo que es la vida social o el tiempo para nosotros. Si una persona se aboca a estudiar demasiado, se estudia, está comprobado que el cerebro puede prestar atención aproximadamente de 45 minutos a 1 hora. Ya cuando se perdió la atención, se pierde la memoria. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, a mí me pasa mucho de que yo estoy estudiando y me disperso a cada rato, paso una mosca, me disperso. Busco cualquier excusa para no estudiar. Y bueno, en parte está bien, digamos. Tenemos que aprovechar esos lapsos, ¿sí? Tenemos que dejar lapsos y de esa manera nos va a ser mucho más fácil fijar la información. ¿Qué es lo que hago yo personalmente? Estudio por temas. Lo que digo es, voy a estudiar diabetes mellitus, por ejemplo. Me pongo a leer diabetes mellitus. Supongan que en ese día yo tengo que estudiar diabetes mellitus, síndrome nefrótico y, qué sé yo, preeclampsia. Les tiro cualquier cosa, ¿no? No puedo ponerme a estudiar 6 horas seguidas las 3 cosas, porque va a llegar un momento en el que no voy a estar prestando atención y no voy a fijar bien la información. Entonces, primer detalle, vayan estudiando así, fragmentado, y descansen. Tengan lapsos de descanso, pero que esos lapsos de descanso estén equilibrados con el tiempo de estudio.
tampoco descansen de más, porque al fin y al cabo no... Como que en algún... O sea, tampoco está muy bueno dispersarse por demás. ¿Sí? Eso es fundamentalmente lo primero que quería decir. Si miro un poco para el costado porque la luz me está encandilando. Así que nada, estoy mirando directo al flash y me está matando. Uy, le pegué a la mesa. Bueno, entonces lo primero es la concentración. ¿Sí? Ay, me está matando. Bueno, respecto a cómo estudiar dentro de lo que es concentración, además de todo lo que dijimos, ¿sí? Algo fundamental es el silencio. Chicos, estudien en un lugar con silencio. Y ustedes me van a decir, pero no puedo porque mis hermanos gritan, porque tengo vecinos que están todo el día gritando. Chicos, yo también viví con mi familia 3 años mientras estaba estudiando, ahora ya no, porque ya estoy viviendo solo, ¿sí? Y tengo una vecina que tiene unas cuantas bendiciones y están todo el día gritando en la calle. Y así todo puedo estudiar. ¿Quieren que les muestre cómo me las ingenié yo para poder mantener silencio, inclusive cuando las bendiciones de al lado están gritando? Ahora les muestro. Esta es la clave para que yo no escuche nada. Yo me pongo esto y en este momento no estoy escuchando absolutamente nada. Es más, probablemente esté gritando porque literalmente no escucho nada. Esto parece una locura. La gente llega a entrar y me llega a ver estudiando con esto puesto y van a pensar que estoy loco. Realmente van a pensar que estoy loco. Pero créanme que esto sirve mucho y esto es barato. En pesos argentinos esto me salió 200 pesos. Supongamos que, a valor del dólar será cuánto. El dólar está como 34 pesos. Sería algo así como 7 dólares. 7 dólares con 50 centavos de dólar. Más o menos eso me salió. Hagan la conversión en su país. Es realmente barato y es muy útil. Es muy útil. Hay gente que por ahí prefiere estudiar con música bajita. Hay gente que por ahí prefiere estudiar con ruido, le da igual. No sé, yo para los que quieran silencio, ahí les di una recomendación que es lo que yo hago literalmente. ¿Sí? Eso es lo otro respecto a la concentración. Y por último, en lo que respecta a concentración, es importantísimo que estén en una posición cómoda. A mí, por ejemplo, me gusta estudiar acostado con la almohada puesta acá atrás, así, totalmente banana, digamos, muy cómodo. Para mí es muy cómodo. Hay gente que dice, no puedo estudiar así porque me duermo. Bueno, eso va por cada persona. A mí particularmente me gusta estudiar acostado. A mí me pasaba en mis primeros años de la carrera que yo estudiaba así, de los libros literalmente, sentado con el cuello así, y llegaba un momento en el que tenía un dolor de cuello terrible y el ojo tenía un dolor retroocular que era pulsátil. Sentía como si me latiera por detrás del ojo, ¿sí? Y era horrible, era una sensación horrible. Y eso era posicional, era la mala postura del cuello, ¿sí? Me terminé de hacer pelota. Si no podés estar en la posición sentado con el cuello así, cambia la posición. No podés estar sufriendo físicamente por estar estudiando. Porque además vas a estar pensando más en el dolor que en lo que estás leyendo. Así que es fundamental que tengas una posición cómoda. ¿Sí? Entonces, primer paso, concentración. ¿Cómo nos concentramos? Teniendo un equilibrio entre lo que estudiamos y lo que descansamos, estando en silencio o, como cada persona prefiera, estando en una posición cómoda y no estudien con sueño. No sirve estudiar con sueño. ¿Sí? Eso es lo primero que tenía para decirles respecto a lo que es el estudio. Disculpen, gente, que tuve que frenar un poco el video. El flash me estaba dando directo a los ojos y me estaba matando. Así que directamente dije, listo, apago el flash y sigo. ¿Sí? Vamos a seguir con el segundo paso, ¿sí? Que es la comprensión general de la información. Es fundamental, ¿sí? Fundamental que al momento de leer ustedes comprendan lo que están leyendo. Es más fácil acordarse lo que uno comprende, lo que uno entiende, ¿sí? Antes que acordarse las cosas de memoria. Es mucho más fácil, mucho más fácil. La gente que aprende las cosas de memoria, que no las razona, que no las asocia, ¿sí? Rinde el parcial es el típico, no, rendí el parcial y a las 2 semanas ya no me acuerdo nada. ¿Cómo no te vas a acordar nada? Si vos estudiaste y comprendiste lo que estás leyendo, algo te tenés que acordar. No te pido que te acuerdes los mínimos detalles, te pido que sepas lo general, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Comprendiendo lo que estamos leyendo.
¿Cuáles son las mejores herramientas para comprender lo que uno está leyendo? Los videos. Los videos son fundamentales. La razón por la que yo hago videos en YouTube es porque yo veo videos en YouTube antes de estudiar, ahora no tanto porque bueno, ya tengo mi ritmo, tengo mis maneras, pero en los primeros años yo veía muchos videos de YouTube. Y a partir de videos de YouTube yo lograba comprender, tener una comprensión global de la información, porque lo que tienen de bueno los videos de YouTube es que van a lo general, muy raramente van a lo preciso, a lo detallado, y con esa comprensión general uno se maneja. Después si uno quiere aprender más profundo lo puede aprender, no hay ningún problema. ¿Tiene sentido meterse en los mínimos detalles? No, no tiene sentido aprenderse mínimos detalles, porque los mínimos detalles generalmente son de memoria, y lo que es de memoria, reitero, no sirve. Así que, ¿qué es lo que yo recomiendo? Aprender, o sea, comprender lo general, y si después uno quiere profundizar, porque el docente lo da, porque el docente lo toma, o lo que fuere, o porque en la clase le dieron importancia, perfecto. Vas, lo lees y seguramente lo comprendas, ¿sí? Pero lo ideal es siempre tener un enfoque general de las cosas, ¿sí? Fundamentalmente eso. Primero, los videos, ¿sí? Los videos son los que nos van a dar el puntapié inicial y nos van a dar una idea de cómo más o menos encarar el tema. Una vez que vimos los videos, yo generalmente lo que hago es ver los videos antes de ir a leer, ¿sí? Una vez que vimos el video, yo lo que hago, ya les digo, voy y leo el texto. Hay algo que es muy importante a mi criterio y es lo que se llama hacer una lectura global primero. ¿Qué es la lectura global? Leer todo el texto. Yo agarro este libro, ¿sí? Acá hay todo texto, está lleno de texto esto, ¿sí? Acá hay un montonazo de texto. ¿Qué es lo que yo voy haciendo? Yo voy agarrando y voy leyendo detenidamente, ¿sí? Y a medida que voy leyendo, voy viendo lo que es realmente importante. Y lo que es importante para mí, lo que yo digo, esto me parece que me lo tengo que aprender, lo voy marcando, ¿sí? Voy marcando el texto con un resaltador, como están viendo acá. Eso es clave, eso es fundamental, ¿sí? Ir marcando lo que es importante. Y a medida que yo voy marcando lo que a mi criterio es importante, no es que solamente leo y marco, esto es importante, esto es importante, esto es importante. No, lo que hago mientras estoy marcando lo que es importante es razonar lo que estoy marcando. Es razonar, es decir, bueno, estoy marcando esto. Acá, por ejemplo, dice, qué sé yo, existen dos clases de endosoma, los primarios y secundarios. Y acá te dice, te tira un montonazo de textos. Yo lo que hago es decir, bueno, a ver, endosoma. Mientras voy leyendo lo que es endosoma primario y secundario, voy recordando, voy asociando para qué sirve un endosoma. ¿Sí? ¿Para qué sirve un endosoma? Básico, fundamental. ¿Sí? Lo que es incorporación de sustancias del medio extracelular al interior de la célula. Yo mientras estoy leyendo todo eso, estoy razonando otras cosas, estoy asociando y a su vez estoy tratando de comprender lo que yo estoy marcando. ¿Sí? No aprendan de memoria lo que están resaltando o lo que quieren ustedes focalizar. Razónenlo y además interrelaciónenlo con otros contenidos, ¿sí? Por darles un ejemplo sencillo, yo estoy estudiando preeclampsia, ¿no? La preeclampsia se caracteriza por hipertensión materna. Yo digo, perfecto, hipertensión materna. ¿Y qué es lo que lleva a que haya hipertensión materna? Y todos los libros te dicen, no, la preeclampsia tiene que ver con una limitación de la invasión del sincicio trofoblasto en la decidua. Y al limitarse esa invasión, queda la capa musculoelástica de los vasos sanguíneos. Y yo digo, perfecto, eso me dice el libro. ¿Y cómo eso explica la hipertensión? Entonces ustedes ahí tienen que pensar presión arterial. Bueno, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica total. Entonces yo pienso, ¿queda resto de capa musculoelástica de las arterias, de los vasos sanguíneos? ¿Eso impone una resistencia? Claro que sí, más vale que impone una resistencia, ¿sí? Todo lo que es fibro muscular generalmente es duro, todo lo que es duro opone una resistencia. Eso explica la fisiopatología de una preeclampsia, por ejemplo. Yo estaba leyendo que la preeclampsia se asocia a hipertensión materna. Y fíjense cómo relacioné con cosas anteriores que yo había visto previamente. ¿Entienden la importancia de recordar las generalidades de lo que nosotros estamos leyendo? ¿Sí? Porque al fin y al cabo lo vamos a necesitar ahora para el examen que vamos a afrontar y para el futuro también, porque si no fuera importante, no nos lo estarían enseñando, ¿sí? Entonces acuérdense, hagan una lectura general,
detenida, ¿sí? La lectura tiene que ser detenida. Marquen lo que les parece importante, razonen qué es lo que están marcando, ¿sí? Les va a llevar tiempo, pero háganlo porque créanme que les va a servir, e interrelacionen todo lo que sea asociable, es mucho más fácil de acordárselo, y realmente eso es lo que demuestra que nosotros estamos fijando el conocimiento. Algo más en lo que respecta a la comprensión general de la información, casi me lo olvido, ¿sí? Es no ignorar los gráficos. Cuando ustedes están leyendo un libro, ¿sí? Ustedes generalmente, ¿sí? Lo que hacen, al menos lo que yo conozco, la gran mayoría, ¿qué hacen? Leen el texto y a los gráficos ni 5 de pelota. No, denle bola a los gráficos, porque los gráficos son importantes, los gráficos por algo están hechos, ¿sí? Yo muchas veces hacía eso, leía el texto y a los gráficos ni 5 de pelota. Pero claro, después uno ve los gráficos y dice, pero pucha, acá la información está resumida, está mucho más fácil explicado en el gráfico. Vean los gráficos, no los ignoren porque por algo están hechos, ¿sí? Vamos al tercer paso. Ya hicimos un poco lo que es resaltar el texto, la lectura global, fuimos marcando lo que realmente es importante, lo que nosotros queremos aprender, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para favorecer lo que es la fijación de la información? A mí particularmente lo que más me sirve como yo estudio es fundamentalmente haciendo esto que les conté recién. Resalto lo que a mí me parece importante, lo repaso y ya me queda. Más o menos es eso lo que yo hago. ¿Todos pueden hacer lo mismo? No, no todos pueden hacer lo mismo. Y eso no necesariamente habla de la capacidad del alumno, porque muchos dicen, no, tenés mucha memoria, entonces te resulta más fácil, entonces sos, no sé, hay gente que piensa que, no sé, que uno es prodigio, la realidad es que no. A ver, tengo una facilidad, pero tampoco es como que sea la gran cosa. Cada quien tiene sus ventajas y sus cosas buenas, ¿sí? Y que yo tenga esa facilidad no significa que yo esté aprendiendo mejor que otro o que yo sea más capaz que otro, de ninguna manera. Pero siempre que ustedes tengan una capacidad, explótenla, porque eso es lo que más los va a ayudar. Una vez que hicimos todo esto que yo les acabo de contar recién, lo que tenemos que hacer ahora es resumir la información, ¿sí? Y un poco lo hicimos recién marcando el texto, y organizarla. Importantísimo organizar la información. Hay mucha gente que, ¿qué es lo que hace? Lee las cosas, sí, más o menos. Yo con esto que les digo de agarrar y ir resaltando las cosas, y sí, me va a servir para comprender el texto y demás, pero capaz que cuando me hacen hablar en frente de un profesor en un examen oral, esto es un despelote, es un quilombo. Le tiro las cosas, soy una máquina de vomitar conceptos. No, lo ideal es siempre organizar la información, que sea secuencial. ¿Cuál es la mejor manera de organizar la información? Eso va a depender de cada persona, ¿sí? Les voy a tirar distintas formas. La primera forma es transcribir. Para que vean, acá les estoy mostrando un ejemplo, ¿sí? De cosas que yo he transcrito de libro, ¿sí? Yo, por ejemplo, agarré un libro de semiología, ¿sí? Se me ocurrió resumir semiología extrapiramidal, entonces, bueno, lo que hice fue, fíjense que puse como ítems, ¿sí? Transcribí las cosas que yo creí que eran importantes del libro y las fui organizando la información. Fíjense que hice todo por ítems, por subtítulo, ¿sí? Fíjense, taxia, taxia estática, taxia dinámica, praxia, gnosia, ¿sí? Fíjense que yo transcribiendo la información fui de alguna manera organizándola. Es genial poder transcribir cosas porque no solamente estamos resumiendo, ¿sí? Estamos pasando lo más importante, sino que también estamos organizando la información. Para que se den una idea de qué tanto uso yo los esquemas, en todos mis videos prácticamente, ustedes van a ver que si ven... Justo ahora se te puede arrancar la cosa de tu hermana, la más puta. Para que ustedes se den una idea de qué tanto uso los esquemas, en todos mis videos prácticamente. No hay un solo video, creo, en el que no use esquemas. ¿A qué me refiero con esquemas? Es eso de que yo agarro, pongo un concepto y empiezo a sacar flechitas, ¿sí? Para darles un ejemplo, a ver, de qué tan útiles son los esquemas para organizar la información, vamos a poner el ejemplo de diabetes mellitus de tipo 1. Vamos a poner en un paciente pediátrico, ¿sí? Yo tengo un paciente pediátrico que tiene diabetes mellitus de tipo 1. ¿Cómo lo trato?
Bueno, yo sé que al paciente con diabetes mellitus de tipo 1 le tengo que dar insulina NPH o insulina intermedia de 0,5 a 1 unidad por kilo día, ¿sí? Por kilo, porque es por kilo día, ¿sí? Y lo que hago es repartir esa dosis, 2 tercios a la mañana antes del desayuno y el otro tercio antes de la cena a la noche, ¿sí? Entonces eso es el tratamiento con insulina NPH, se llama tratamiento de base. A su vez, al paciente con diabetes mellitus de tipo 1, yo le tengo que hacer correcciones de la glucemia si esa glucemia oscila, ¿sí? Si no alcanza con la NPH, le tengo que meter insulina corriente. ¿Cuál es la dosis de insulina corriente? La dosis de insulina corriente depende de los niveles de glucemia. Con una glucemia mayor a 200 miligramos sobre decilitros, yo al paciente le doy insulina corriente 0,05 miligramos por unidades por kilo dosis, ¿sí? Si la glucemia fuera mayor a 250 miligramos sobre decilitros, con esa glucemia, yo tengo que dar insulina corriente 0,08 unidades por kilo dosis, ¿sí? Fíjense toda la información que tiré en un ratito. ¿Quieren que les dé más? Les doy más. Tratamiento de cetoacidosis diabética, descompensación metabólica más común de la diabetes mellitus de tipo 1. Lo que tengo que hacer es rehidratación por vía parenteral con solución de cloruro de sodio al 0,9%, ¿sí? A razón de 20 mililitros por kilo en la primera hora. Y a su vez tengo que dar insulina corriente o insulina nativa, ¿sí? O insulina rápida, es lo mismo, a razón de 0,1 unidad por kilo por cada hora de tratamiento. Todo esto en un tratamiento de aproximadamente 24 horas. Fíjense todo lo que acabo de tirar en un ratito. Y ustedes deben pensar, pero ¿cómo hago para resumir tanta información en flechitas? Bueno, miren, acá les estoy poniendo una imagen en la que yo hice todo lo que les acabo de contar. Fíjense que, obvio, por detrás hay lectura, ¿sí? Hay lectura porque si no estaría repitiendo como lorito lo que está escrito acá, pero fíjense cómo todo lo que yo acabo de decir está prácticamente volcado ahí. ¿Cómo me acuerdo yo tantas cosas como las que acabo de decir? Por este esquema, porque este mismo esquema que ustedes están viendo acá mismo, ese es el esquema que yo tengo en la cabeza, ¿sí? Y con una cuestión de lo que es memoria visual, cuando uno necesita memoria y organizar información, ¿sí? Que haga estos esquemas, es a mi criterio lo más útil, ¿sí? Ahora sí, vuelvo a mi cara, y para hacerlo más complejo, vamos a poner un desafío, porque bien, yo les dije que no tienen que estudiar de memoria, ¿sí? Y esto demanda memoria. Hay cosas que demandan memoria, pero porque demanden memoria quedan sueltas en una nebulosa y ya está. No. Ustedes tienen que cuestionarse prácticamente todo lo que leen. Y para que se den una idea de lo que yo les contaba hoy en el paso 2, que era lo de leer detenidamente e interrelacionar la información, fíjense cómo yo a partir de este cuadrito puedo sacar lo que a mí se me ocurra. Vamos a poner la cetoacidosis diabética, sigamos en el contexto de cetoacidosis diabética ya que lo sacamos. Un cuestionamiento que nos podríamos hacer es por qué a la cetoacidosis diabética le damos una solución de cloruro de sodio al 0,9% y por qué la dosis de insulina nativa es tan baja. Porque uno dice, pero a ver, tengo este tipo que está descompensado, o este niño, en este caso descompensado, ¿por qué le doy tan poquita insulina? Bueno, la cetoacidosis diabética es un estado hiperosmolar. ¿Qué significa? Tenemos una concentración elevada de glucosa. La glucemia va a estar muy alta seguro, porque si no, no estaría descompensado. Y segundo, tenemos un estado de acidosis metabólica por la generación masiva de cuerpos cetónicos. Un ejemplo de cuerpos cetónicos, acetoacetato o ácido beta-hidroxibutírico, creo que se llamaba. Esos son cuerpos cetónicos que causan acidosis metabólica. La acidosis metabólica se asocia a un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa? Que por la barrera hematoencefálica pueden llegar a difundir más cosas. Es como que se llena de agujeros, ¿no? Entonces yo agarro al tipo, al niño, en un estado de descompensación hiperosmolar, con una acidosis metabólica. Yo agarro, le estoy metiendo agua, le estoy metiendo una rehidratación por vía parenteral con solución de cloruro de sodio al 0,9%, que muy osmolar que digamos no es, porque la concentración de cloruro de sodio es baja, 0,9%, ¿sí? Entonces yo le estoy expandiendo mucho el volumen de líquido extracelular.
Y tras de eso, ¿qué hago yo? Le bajo la glucosa porque le meto mucha insulina. Me estoy mandando un cagadón. ¿Por qué? Porque si bajo muy rápidamente la glucosa en sangre, ustedes sabrán que osmolaridad es igual a la concentración de soluto sobre solvente. El soluto es directamente proporcional a la osmolaridad y el solvente es inversamente proporcional. En este caso yo estoy aumentando el solvente bajando el soluto. Como el solvente es inversamente proporcional a la osmolaridad baja. Entonces, ¿algo más que hay que agregar acá? Sí, un estado hiperosmolar, como es el de la cetoacidosis diabética, se asocia a un mecanismo compensatorio del sistema nervioso central por parte de los astrocitos y de las neuronas, que es la generación de lo que se llaman osmoles idiógenos o osmoles idiogénicos. Esos osmoles idiogénicos, ¿qué es lo que hacen? Atraen agua, ¿sí?, desde el espacio extracelular, aumentando la osmolaridad intracelular a expensas de la generación de soluto, ¿sí?, que tiene capacidad osmótica. Entonces nosotros tenemos ese mecanismo compensatorio. ¿Para qué? Para que las neuronas puedan seguir recibiendo agua a pesar de que haya un estado hiperosmolar. ¿Yo qué hago? Le estoy metiendo líquido a lo pavote, bajando demasiado la osmolaridad, y tras de eso la bajo más, bajando la glucemia. ¿Qué pasa? Y tras de eso, agregado a eso, tengo un aumento de la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el líquido que nosotros acabamos de meter, que acabamos de enchufarle al paciente, va a empezar a difundir por esa barrera hematoencefálica y va a empezar a ingresar en los astrocitos y en las neuronas. Situación gravísima con compromiso vital que se llama edema cerebral. Fíjense, relacioné de todo: farmacología, fisiología, fisiopatología, hasta metí histología, cualquier cosa les metí de todo y lo relacioné en cuánto, 1 minuto y medio, 2 minutos que pasaron acá, y relacioné un montonazo de conceptos. ¿En base a qué? En base a algo de memoria, en base al cuestionamiento de algo que está en un esquemita, ¿sí? Fíjense lo que yo les decía hoy: interrelacionar la información, que nada quede colgado. Esto es fundamental y es necesario, es importante que ustedes aprendan a razonar y a cuestionarse. ¿Por qué? Porque si ustedes saben todo de memoria, sí, perfecto, van a arrojar todo de memoria, pero en un oral, en un examen oral, cuando un profesor les haga una pregunta para razonar, listo, lo sacaron de su zona de confort y ya está, no pueden hacer nada. ¿Entienden la importancia de estudiar de esta manera? ¿Sí? Esto que les acabo de contar es algo que es como yo estudio prácticamente, les acabo de mostrar cómo yo estudio. ¿Sí? Eso es el estudio en base a esquemas. Fíjense que resumimos muchos conceptos en pequeños cuadritos. Otra forma de resumir la información y de organizarla es con redes conceptuales. Acá, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿sí? Fíjense que son como conceptos sueltos que les pueden agregar explicaciones a los costados y que están todos enganchados entre sí. Muy similar a los esquemas, ¿sí? Nada más que por ahí, como son redes, implica que se interrelacionan los conceptos. Está muy bueno, yo realmente no lo uso tanto. Otra forma de estudio son los cuadros comparativos. Los cuadros comparativos son excelentes para aplicar cuando nosotros tenemos cosas que son muy similares. Cuando hay cosas que son muy similares, los cuadros comparativos son lo mejor que hay. Acá estamos con mis manitos y vamos a ver cómo es un ejemplo de un cuadro comparativo. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que yo quiero comparar dos cosas similares, ¿sí? Para eso son los cuadros comparativos. Yo quiero comparar placenta previa, PP es placenta previa, con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. DPPNI es eso, ¿sí? Y voy a poner características de cada uno, ¿sí? Haciendo una comparación. Por dar un ejemplo, los dos se caracterizan por sangrado, ¿sí? Vamos a poner sangre. La placenta previa, ¿cómo es la sangre? Y la sangre de color roja, rutilante, ¿sí? Roja rutilante, como la sangre típica, ¿no? Mientras que la del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es oscura, es más amarronada, ¿sí? Fíjense, generalmente este sangrado es más escaso, este es un poquito más abundante. Otro ejemplo, dolor. ¿La placenta previa tiene dolor? Nah, ¿sí? ¿El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta tiene dolor? Sí, ¿sí? Otra cosa que podemos comparar entre estos dos cuadros es el tono uterino, ¿sí? La placenta previa, ¿cómo está el tono? Normal.
Y en el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, ¿cómo está el tono del útero? Y hay una hipertonía, el tono está aumentado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos poner? El riesgo fetal, por ejemplo. ¿Sí? En la placenta previa, ¿hay riesgo fetal? Y generalmente no pasa nada. Pero en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿hay riesgo fetal? Sí, e incluso el feto suele estar muerto. ¿Sí? Hay que sacarlo rápido porque se muere. ¿Sí? Fíjense cómo comparamos dos cuadros que se caracterizan por sangrado, ¿sí? En la segunda mitad del embarazo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para diferenciar una placenta previa de un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta? Bueno, una estrategia para acordarnos bien de cómo diferenciarlos es hacer esto, un cuadro comparativo. ¿Sí? Esta es una de las estrategias de estudio que a mí también me gusta usar mucho. Esto se puede aplicar en mitosis y meiosis, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en metafase de mitosis tenemos 46 cromosomas simples alineados en el plano ecuatorial, mientras que en metafase 1 de meiosis tenemos 23 cromosomas dobles alineados en el plano ecuatorial, ¿sí? Estamos comparando dos cosas que son relativamente similares, pero que hay diferencias, ¿sí? Estos cuadros son perfectos para eso. Para patología, por ejemplo, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Hacemos cuadros diferenciales. Por ejemplo, si está comprometido todo el grosor de la pared del intestino, si está comprometida la mucosa y la submucosa, si se asocia con lesiones salteadas o continuas, que suelen afectar más, ¿sí? Se diferencia según una patología u otra, pero son relativamente similares, ¿sí? Esto se los pongo como ejemplo, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo se usan los cuadros comparativos y para que los tengan presente al momento de querer diferenciar cosas que son similares. Otra de las cosas que nosotros podemos utilizar como método de estudio son los dibujos. No hay que ser gran dibujante para poder estudiar en base a dibujos. Pueden imprimir dibujos de libros o pueden realizar sus propios dibujos, colorearlos y de esa manera probablemente les resulte más fácil aprender. ¿Sí? Fíjense que son todas formas en las que nosotros podemos resumir la información, ¿sí? Y está muy bueno tener en consideración cada una de estas cosas que yo les fui contando. ¿De cuáles soy yo particularmente más partidario de todas estas que les conté? ¿Cuáles uso yo? Los esquemas y los cuadros comparativos. Es lo que yo más suelo usar. ¿Sí? Una vez que hicimos todo esto, que comprendimos la información, que tenemos la idea general, que logramos interrelacionar los conceptos, logramos resumir y organizar la información, lo que hay que hacer ahora es aplicarla. Aplicar la información. ¿Qué tan importante es aplicar la información? Lo que uno hace es más fácil que se lo aprenda. Un profesor nuestro de escuela de ayudantes, cuando yo estaba estudiando para ser ayudante alumno, ¿sí? Ayudante de cátedra le dicen en otros lugares, esto de dar clases, un profesor nos decía, lo que oigo o lo que escucho me lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo, ¿sí? Todo lo que ustedes puedan aplicar, aplíquenlo. Yo recién les hablé del paciente con diabetes mellitus tipo 1. Si vos sos médico, por ejemplo, o estudiante de medicina, no sé, si sos estudiante de medicina y vas a una guardia, acordate, pensá ver tratamiento de diabetes mellitus tipo 1. Agarrá al paciente, ¿sí? No le vayas a enchufar nada porque no podés hacer nada, pero preguntale al médico, che, de casualidad esto es así, así. Y fíjense que así van a aprender porque están aplicando, llevando a la realidad lo que ustedes leyeron. Es la mejor manera de aprender. Y otra forma de aplicar la información es resolviendo casos clínicos en su casa, practicando. O lo que hice yo recién de agarrar e interrelacionar todo, cuestionándome algo tan fácil como un cuadrito. ¿Sí? Fíjense todo lo que se puede hacer. Les estoy mostrando cómo estudio prácticamente. ¿Sí? Y a su vez les estoy dando ideas de cómo ustedes pueden estudiar. Bueno, por último, y no por eso menos importante, algo que a mi criterio debe ser fundamental en lo que es estudiar es el repaso. Se tiene que repasar toda vez que sea necesario. Es decir, no basta con agarrar, resaltar las cosas una vez, hacer una red conceptual, un cuadro comparativo, sí, razonar y comprender. No basta con eso, ¿sí? Eso sí, está bien, eso sirve para fijar la información. Lo que falta es afianzarla, darnos seguridad. ¿Cómo nosotros nos damos más seguridad? Repasando. Porque repasando reafirmamos lo que sabemos y a su vez terminamos aprendiendo una y otra vez. Siempre vamos aprendiendo un poquito más.
Ya tenemos fijada la información, podemos ir agregando siempre un poquito más o simplemente repasar lo que ya tenemos. Eso sirve para afianzar la información. ¿Qué es lo que yo hago? Como les mostraba hoy. Yo tengo este libro, ¿sí? A mí no me basta con agarrar, resaltar esto una vez y hacer una red conceptual. Yo lo que hago, antes de rendir los parciales, 2 semanitas antes, agarro y me leo todo lo que yo marqué, ¿sí? Y a su vez voy viendo redes conceptuales, voy repasando en mi cabeza, ¿sí? Eso es el repaso. ¿De qué manera se puede repasar? La primera leyendo, releyendo, releyendo, releyendo. La segunda hablando solo. A mí me encanta pararme, caminar por toda la casa y hablar solo acerca de lo que yo leí. O sea, recién contaba lo de diabetes mellitus tipo 1. ¿Yo qué hago? Agarro, voy caminando por toda la casa, porque caminando pienso mejor, no me pregunten por qué. Y voy repasando, voy diciendo, bueno, sí, la diabetes mellitus de tipo 1 es un trastorno asociado a el déficit de las células beta de los islotes de Langerhans, ¿sí? Es todo lo que yo leí, lo voy como repasando, ¿sí? Lo hago yo solo, conmigo mismo. Otra forma eficaz de repasar, y a mi criterio muy buena, con compañeros. A mí me encanta, yo tengo un compañero, Seba, que ya creo que lo conocen por algún otro video. Nosotros nos encanta discutir, nos encanta sentarnos y putearnos de una manera. Terminamos puteándonos capaz, porque discutimos lo que yo sé y lo que él sabe. Pero de alguna manera, claro, estamos volviendo al paso anterior, aplicamos lo que sabemos y a su vez estamos repasándolo y aprendiendo del otro. Muchas veces uno se confunde, uno quizás lo entiende mal y capaz que el compañero aporta algo distinto a lo que uno sabe y escuchando al compañero, ¿sí? Y cuestionándose lo que uno antes sabía y lo que el otro está aportando, uno termina aprendiendo mucho mejor. Es genial, 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 genial siempre juntarse con un compañero a discutir. Si el compañero no sabe nada, perfecto, le enseñamos. Enseñando uno aprende más de lo que aprende inclusive leyendo, porque uno cuando enseña está claro que domina la información y a su vez la afianza mucho más, a uno le da mucha más seguridad. Una vez un suscriptor me comentó, el que enseña aprende 2 veces, y tal cual. Yo con los años que llevo dando clases y demás, fui aprendiendo esto, fui aprendiendo un montonazo de cosas y a su vez fui aprendiendo cómo relacionar la información y cómo agarrar muchísimos conceptos en un segundo como lo hice recién. Lo de recién fue casi improvisado, les diría que prácticamente fue improvisado, y relacioné un montón de cosas en un ratito, ¿sí? Fíjense la importancia de siempre repasar, ya sea solo o con compañeros. Solo puede ser hablando al espejo, grabándose audios y escuchando a sí mismo. Pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Hablando solo mientras caminan, ¿sí? Pero yo recomiendo siempre repasar con compañeros. ¿Recomiendo estudiar con compañeros? No. Yo particularmente no recomiendo estudiar con compañeros. Generalmente es un desastre estudiar con compañeros para mí. No he tenido buenas experiencias porque generalmente nos dispersamos, no prestamos atención y como les dije al principio, el que no presta atención no memoriza, no aprende, ¿sí? Entonces yo particularmente no recomiendo estudiar con compañeros. Lo que sí recomiendo es repasar. Una vez que estudiamos, repasar con compañeros. A mi criterio, eso es lo más importante. ¿Cómo estudio yo? Ya se lo fui contando. Prácticamente me concentro estando en silencio, el primer paso es la concentración. Veo videos, bueno, ahora no, pero antes sí, ¿sí? Y hago la lectura general y voy marcando, voy leyendo detenidamente, voy razonando y voy interrelacionando. En tercer lugar, me gusta mucho hacer esquemas y redes conceptuales. Esquemas y cuadros comparativos. Aplico la información todo lo que se pueda. Cuando voy a una guardia, una rotación en el hospital, soy molesto porque me gusta repasar lo que yo aprendí y afianzarlo. Y por último, me encanta estudiar junto con compañeros. O sea, repasar junto con compañeros. Algo muy importante, independientemente de cómo yo estudie, cada quien estudia a su manera y a cada persona le sirve algo distinto, ¿sí? No estudien como estudio yo, estudien como a ustedes les sirva. ¿Cómo se dan cuenta qué es lo que a ustedes les sirve? Prueba y error. Si no sirve así, va a servir de otra manera. Así es probar y si fracasa de una manera, no importa. El error es una instancia de aprendizaje, no es un fracaso como tal. Entonces a partir de eso, ustedes van aprendiendo. ¿Quién es la persona que fracasa? La persona que fracasa es la que no se da cuenta de su error y lo sigue cometiendo, ¿sí?
Y lo último que les quiero dejar como mensaje, chicos, estudien para aprender, no estudien para probar. Porque la mayoría de la gente que me ve es de mi área, de ciencias de la salud, medicina veterinaria, kinesiología, todo eso, ¿sí? Y la verdad es que estamos a cargo de la vida, de lo que es el diagnóstico, el cuidado, la rehabilitación de una persona o de un animal. No podemos estudiar para probar, tenemos que saber, tenemos que aprender, porque el día de mañana la vida de otro o la calidad de vida de otro, ya sea persona o animal, depende de nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. Espero que les haya sido útil, que les sirva como tip, como idea y que lo puedan aplicar. Ya saben que si les gusta este tipo de videos lo pueden pedir videos de lo que sea, qué opinas de esto, lo que sea, lo pueden pedir. Porque a mí me encanta hacer esto, me disperso un poco de lo que es los temas, el contenido, viste, que siempre vivo dando, entonces a mí me sirve para despejar un poco la cabeza. Así que nada, si les gusta ya saben que le pueden dar like, se pueden suscribir, bueno ya saben todo, si nos quieren escribir a Facebook pueden escribir a Facebook, que lo tienen ahí en la descripción, ¿sí? Y nada, si quieren comentar algo lo pueden comentar y lo que sea, todo eso, ya está, ya son la 1 de la mañana, no tengo ni ganas de pensar. Así que nada, eso es todo lo que tenía para decirles y como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós. Se hacía el fachero.